Algo ya entrando en materia de que está pendiente también el sector laboral, tomando en cuenta que viene el Día del Trabajador y por muchos años se ha tomado ya en cuenta el incremento salarial. Y esta jornada se tendría que esperar una respuesta, tomar en cuenta que también se avecina, como decimos, el Día del Trabajador y los trabajadores están pendientes si es que va a haber incremento o no. Hay que tomar en cuenta también de que el sector, la Central Obrera Boliviana, como cada año ha entregado su pliego de peticiones al gobierno, con una aspiración de incremento del 8% al salario mínimo nacional y el 7% al básico, diferenciándose, ¿no?, obviamente con otros años. Tomar en cuenta también, y valga la redundancia, de que estamos casi en una etapa preelectoral. Vamos a analizar si es que este incremento salarial es viable, si hay las condiciones para esto, si hay, hasta cuánto se podría, y si no lo hay, ¿por qué? Con un especialista en el área económica, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, está con nosotros a través de un contacto virtual, el licenciado Gary Rodríguez, y como siempre agradecemos la deferencia y la atención para con nosotros en Noticias de Actualidad. Pablo Vargas le saluda, buenos días. Muy buenos días, Pablo. Muchas gracias por la entrevista y la posibilidad de dirigirme a su audiencia, a quien saludo fraternalmente. No, y como siempre, más que todo usted como un referente en base a lo que es la economía nacional, con el tema del comercio exterior y también las divisas. Y ahora que Bolivia y los trabajadores especialmente están expectantes de si hay o no hay incremento. Y la pregunta ¿es viable un incremento en esta época, este año 2024? Bueno, no lo digo yo, se han manifestado las entidades populares del sector. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia ha rechazado el pedido de la COP por considerar totalmente fuera de la realidad. Lo propio ha hecho la Cámara Nacional de Industria, que incluso ha manifestado que su sector, la manufactura, no está en condiciones de otorgar ningún incremento y por lo tanto ha manifestado la necesidad de congelar el salario en su nivel actual. Y finalmente las diferentes voces de los micro, pequeños y medianos empresarios, los FEDEMIPES, han indicado que la situación por la que están atravesando es crítica y que no podrían acometer con un incremento de ninguna naturaleza. El punto es que cuando hay un incremento que es obligatorio, y ojo, solo para el sector legal, para el sector formal, eso se convierte en un costo para el empresario si es que no viene aparejado por un incremento de la productividad del trabajador. Ahora, cuando los costos de producción suben, hay dos posibilidades de solucionar esto. Se traslada ese costo adicional al precio, pero hay que ir a competir en un mercado que está saturado de productos de contrabando, probablemente sin posibilidades. Y cuando los costos suben y no suben los ingresos, lo que hay que hacer es reducir la planilla y en ese caso se pierden empleos, reitero, en el sector legal, en el sector formal. Esa es una primera consideración. Eso puede afectar a la empresa y también puede afectar a los trabajadores. En muchos casos, empresas que están al borde de una crisis financiera, pues corren el riesgo de cerrar o de pasarse al sector de la informalidad, y con lo cual los empleados van a perder sus prerrogativas que tienen cubiertas por ley. Ahora, lo otro que hay que considerar ya desde el punto de vista objetivo es que y hablar de 8%, de 7% es totalmente irreal. Veamos qué es lo que pasó el año pasado. El incremento salarial obligatorio en el 2023 fue del 5% al mínimo y del 3% al básico. Pero para que eso ocurra, en la gestión precedente, en el 2022, la economía creció 3.6% y la inflación fue del 3.12%. Este año debería tomarse en consideración lo que pasó con los indicadores de la gestión pasada. Tuvimos una inflación del 2.12% y el crecimiento hasta septiembre del PIB era de apenas 2.3%. Pero adicionalmente, para la gestión 2024,
Organismos internacionales como el Banco Mundial dicen que vamos a crecer 1.4%, el Fondo Monetario augura 1.6%. ¿Por qué se está dando esta situación? Porque estamos nadando en aguas turbulentas. El mundo está en crisis. Hay procesos recesivos de inflación, los precios están cayendo. Usted mencionaba las exportaciones. En el primer bimestre del año, el INE acaba de reportarlo ayer, las exportaciones han caído 378 millones de dólares solamente en 2 meses. Y los precios en general se han derrumbado en una quinta parte. Ese es el escenario, el contexto internacional. Y en lo interno, pues lamentablemente tenemos un país complicado por bloqueos, pero también en lo político. Este es un año preelectoral. Vemos que hay un divorcio interno en el partido de gobierno. Todo eso configura una situación donde la economía lamentablemente no está siendo una prioridad para los administradores del Estado, y eso complica la situación para las empresas, tanto lo externo como lo interno. Por lo tanto, la respuesta desde las entidades representantes de los empresarios micro, pequeños, medianos y grandes es de que no se puede atender este pedido de la COP porque es irreal, no guarda relación con la realidad actual, ni siquiera con el escenario del pasado año, y por otra parte porque lo que se avisora a futuro no es realmente auspicioso. Entonces esto podría complicar aún más la situación de las empresas que están dentro de la legalidad y la formalidad. En los últimos días hemos visto reuniones del Estado con la Central Obrera Boliviana. Hemos visto también que en ocasiones el presidente se ha sentado también con los empresarios. ¿Estaría el Estado obligado a generar un decreto, una ley donde diga que sí o sí es obligatorio el incremento? Los incrementos normalmente son obligatorios, son de obligatorio cumplimiento. El problema es si más allá de que sea obligatorio, las empresas van a poder cumplir. Y cuando una empresa se ve obligada a cumplir con un incremento que, reitero, no va acompañado por un aumento de la productividad, por un aumento de sus ingresos, la consecuencia puede ser despido de personal o informalización de esa unidad productiva, comercial o prestadora de servicios, o incluso su cierre, ¿no? Entonces, lo ideal pues sería un diálogo tripartito, como establece la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Bolivia es parte de esta organización desde 1919. En ese marco ha firmado más de 50 convenios, y uno de ellos en relación al diálogo social respecto al incremento salarial dice clarito que el gobierno, como tercera parte, tiene que propiciar un diálogo, pero además escuchar a los dos actores del desarrollo. Por una parte, los trabajadores, y por otra parte, los empresarios que generan empleo para esos trabajadores. Según el análisis suyo, si es que hay la posibilidad de un incremento, ¿hasta cuánto se podría y por qué? Y si es que no se puede, también por qué. Primero, reitero, las entidades que representan a las empresas ya han manifestado que no se puede atender ese pedido en esos niveles. No se ha anticipado algún número, aunque por ahí se ha escuchado que podría ser el nivel de la inflación del año pasado, que fue 2.12%, pero el punto es el siguiente. Lo ideal sería que cada empresa negocie a su interior con los trabajadores. ¿Por qué? Porque no todas las empresas crecen de igual manera o su estado económico financiero es uniforme. Cuando se impone cualquier tipo de incremento salarial, se está tratando por igual a empresas diferentes. Habrán empresas que están en una situación buena, otras que están equilibradas y otras que están en problemas. Si se establece un nivel, eso va a afectar de diferentes formas a empresas que las pueden estar pasando muy mal inclusive. Tal suerte que nuestra posición siempre ha sido, en lo que respecta a la negociación, que se escuche a las dos partes, que haya un diálogo tripartito, gobierno, empresarios, trabajadores, pero lo ideal fuera que la negociación sea al interior de cada empresa, acorde a su propia realidad, porque debemos convenir que a tener un incremento importante, pero fugaz,
que el día de mañana signifique perder el empleo, los trabajadores, estoy seguro, van a precautelar, van a preferir conservar sus empleos en el sector legal, en el sector formal, donde la ley les da unas prerrogativas que no tendrían si es que ellos pierden ese empleo y pasan al sector informal. Muy importante lo que nos indica usted, más que todo dentro de la realidad económica también que vive el país. Y con respecto a lo que se tiene previsto hasta llegar al fin de año, ¿mejoraría la situación económica en nuestro país? El gobierno mantiene su previsión de crecimiento del 3.71% del PIB hasta fin de año, y nosotros, por supuesto, que quisiéramos que eso acontezca. Ahora, para que ello ocurra, tiene que haber políticas públicas que apuntalen al principal actor del desarrollo, que es el sector empresarial, el micro, pequeño, el gran empresario. Todos merecemos la mayor atención del Estado a través de las políticas públicas, a través de las normas, las leyes, etcétera, que configuran el espacio, rayan la cancha donde se desenvuelven los actores económicos. Nosotros creemos que incluso podríamos crecer, es más, deberíamos crecer por encima de ese 3.71. Voy a darle un dato. Nuestra institución siempre opina en base a evidencia. Entre los años 50 y los años 70, Bolivia creció 5 veces por encima del 7% y en un par de oportunidades casi 8%. Resulta que hoy día, cuando tenemos muchísima más población que en los años 70, cuando tenemos un aparato productivo sustancialmente distinto y más robusto que en los años 60, cuando tenemos mercados a nuestra disposición, abiertos, incluso negociados a través de acuerdos, no lo estamos aprovechando. Eso no teníamos en aquellos entonces. No teníamos la capacidad en términos de mano de obra como hoy día la tenemos. Entonces la pregunta es, con tantos recursos naturales que tenemos, con semejante geografía que disponemos, mercados que podemos abastecer, industrias que no están trabajando a plenitud por falta de materia prima, en el caso de la industria oleaginosa, por ejemplo, ¿por qué es que no crecemos más? Y allá, en esos años crecimos 5 veces por encima del 7% y 2 veces casi 8%. Lo que marca la diferencia son las políticas públicas. Y por eso nosotros hemos reclamado siempre un diálogo público-privado, una sinergia público-privado. Y le voy a poner 2 ejemplos de lo que se podría hacer. 2 buenos ejemplos sobre algo que IPSE siempre ha estado pidiéndole al Ejecutivo. Una política de promoción selectiva de exportaciones y una política de sustitución competitiva de importaciones. Empecemos por esta última. Bolivia se ha convertido en un importador nato de combustible. Nos gastamos $3.000 millones al año importando diésel y gasolina. Son los 2 principales productos que traemos del mundo. Y eso drena $3.000 millones por año. Bueno, desde el año 2008 nosotros veníamos insistiendo en que se produzcan biocombustibles. No fue sino hasta el año 2018 que el gobierno saca la ley de aditivos vegetales y a partir de ahí la agroindustria cruceña empieza a producir bioetanol en un contrato con Yacimientos que ya ha llevado 5 años, se acaba de renovar y que le está permitiendo al Estado ahorrar dólares sustituyendo la importación de gasolina. Eso mismo, que es exitoso, se debería hacer con el caso del biodiesel, que sea el privado el que pueda producir, no solo el Estado como se lo ha planteado. Se ha abierto esa posibilidad ahora en febrero a través de este acuerdo de 10 puntos entre el gobierno y el sector privado, pero hemos tardado demasiado. Eso en el campo de ahorrar divisas por importación con sustitución competitiva a partir del sector privado. La otra política de promoción selectiva de exportaciones. Si esta política de sustitución me permite ahorrar divisas, la política de promoción selectiva de exportación permite traer divisas. En el año 2005, Bolivia exportaba apenas 1.000 toneladas de carne bovina por $2 millones. Se inició un proceso público-privado para eliminar la aftosa en el ganado bovino. Se tuvo éxito. En paralelo, el sector privado empezó a invertir en potreros, en pasturas, en cadenas de frío, en genética, en sanidad, en frigoríficos, en personal especializado. Y el gobierno
abrió el mercado de la China a través de un protocolo sanitario. ¿Cuál fue la consecuencia? Esos $2 millones y 1.000 toneladas del 2005 de exportación de carne, el año pasado se transformó en muy corto tiempo, después que el 2019 abrimos el mercado chino, se transformó en casi $200 millones y 45.000 toneladas de exportación, que pudieron ser perfectamente el doble si no hubiera habido el cupo que impone el gobierno. Entonces, aquí hay una experiencia exitosa de exportación en base a un trabajo público-privado, pero el principal actor, el que arriesga, el que invierte, el que avisora, el que innova, es el sector privado. Y en este otro sector de la sustitución de importaciones, también es el sector privado, la agroindustria sucroalcoholera, que ha invertido en plantas de deshidratación de alcohol, en plantas de almacenamiento, distribución, etcétera, el sector cañero en los cañaverales, la renovación, la ampliación de los cañaverales. Ellos son los que han asumido el riesgo y el Estado le ha dado la posibilidad de hacerlo. Entonces, si vamos a crecer más o no hasta fin de año, y si podemos llegar a crecer, ojalá 6-7% de manera sostenida, depende mucho, no del buen deseo del privado, sino del rayado de la cancha, de las políticas públicas, depende del Estado. Y sus palabras coinciden con otros analistas también con los que hemos hablado. Zapatero a su zapato, el empresario a producir y el gobierno a gobernar y administrar. De eso también hay que tomar en cuenta, y un trabajo conjunto es lo que nos va a llevar a mejores días. Quiero agradecerle al gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, de IPSE, al licenciado Gary Rodríguez, por atendernos. Muchísimas gracias, Pablo, por la oportunidad de dirigirme a su audiencia. Un gran abrazo. Bendiciones para todos. Igualmente, que tenga buena jornada.